que mejor es tu misericordia que la vida. Y me gusta esa palabra misericordia. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué es misericordia? ¿Qué se le ocurre? ¿La misericordia es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué piensa? ¿Algo bueno? Bueno, ¿verdad? Y la misericordia tiene un contexto muy amplio. La misericordia es un atributo de Dios que se lo dio a la creación, más al ser humano. Me gusta el concepto que hablaban en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de misericordia, hablaban de dos palabras clave. Hablaban de amor y justicia. Y hay un concepto que me gusta mucho, en la cual determina misericordia como un amor persistente. Miren qué lindo. La misericordia es el amor que persiste. Y hoy quiero compartir un poquito con algo que capaz todos hemos pasado, o estamos pasando, o alguna vez pasamos, ¿sí? Así que yo le quiero poner el título, si nosotros tendríamos que poner, vamos a hablar sobre esto, sobre la misericordia de Dios en el desierto, ¿sí? Y qué interesante poder ver que muchas veces en nuestra vida podemos ver esa misericordia de Dios pasando en el desierto. Y yo quiero que vamos a Salmo, capítulo 63, Salmo 63, y vamos a ver del versículo 1 en adelante, si usted tiene su Biblia, Salmo 63, versículo 1, ahí lo tenemos en la pantalla también. Salmo 63, versículo 1. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Hasta ahí nomás vamos a ver. Fíjese estos tres versículos. Vamos al principio, al versículo 1. Si ustedes tienen su Biblia, si esta es la versión Septuagésima, ustedes fíjense, cuando empieza el versículo 63, antes, ahí dice, Salmo de David, cuando estaba, ¿en dónde? Cuando estaba en el desierto. Y qué interesante, ¿verdad? Cómo podemos ver cómo el salmista, y en este sentido David, estaba compartiendo esto. Si nosotros vemos, más o menos nos acordamos del Salmo, podríamos decir que, wow, ¿verdad? Estamos hablando, una persona está hablando de la misericordia de Dios, una persona está hablando que conoce el santuario de Dios, entonces nos imaginaríamos que sería una persona que está bien, que capaz está David, está en el palacio real, capaz con los sirvientes, no sé, yo no sé si estará tomando un mate, unos criollitos ahí compartiendo, pero estaría bien. Es lo que nos llamaría la atención, porque la persona que dice esto dice, de madrugada te voy a buscar, tengo sed de ti, o sea que está bien. Pero la realidad es otra. Si nosotros vamos al contexto histórico, David estaba pasando una situación muy difícil. No se sabe bien si estaba siendo perseguido por Saúl, que todavía él no era rey, o si estaba siendo perseguido por uno de sus hijos, como era Absalón. Es como que él estaba en un desierto. Entonces cambia un poco la figura. No es una persona que está tranqui, que está bien, que está disfrutando, sino es una persona que está en el desierto. Es una persona que está pasando un momento difícil. Es una persona que capaz está huyendo o está escapando porque lo quieren dañar o quiere pasar alguna situación y él está en esa situación. Y si nosotros vemos, capaz en ese contexto, un poco difícil, ¿verdad? Poder decir, vamos al versículo 2, Mati, dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Si usted está en un desierto o si usted está pasando una enfermedad, yo no creo que usted dice, sí, me siento contento, estoy feliz, ¿verdad? Fíjese, cuando tiene un dolor de muela, y muchos de acá ya sabemos, yo también tengo que ahora hacerme una extracción, así que me acordé de mate. Entonces sabemos que es muy doloroso. Y usted fíjese, si tiene un problema dentario, y duele, y late, y le duele mucho, yo no creo que usted pueda hacer sus actividades, ¿verdad? Y si le duele mucho, le va a costar ir a trabajar. Y si le duele mucho, no va a poder comer. Entonces se modifica todo. Fíjese, una cosa tan pequeña.
Ahora, ¿cuánto más cuando nosotros pasamos situaciones difíciles en nuestra vida? Entonces, en ese contexto estaba el rey David, que en ese momento lo compartía él, David, pasando esta situación. Entonces yo quiero que compartamos un poquito, poder profundizar un poco con respecto al desierto. Mati, ahí podemos pasar, ahí tenemos unas diapos, son unas 3, y este es el desierto. Ahora, si nosotros vemos, ¿qué les llama la atención de este lugar? ¿Qué es lo que tiene? ¿Vemos personas? ¿No? ¿Es un lugar un poco muy verde? Es un lugar árido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué les llama más la atención? ¿Qué otras cosas hay ahí? Mucha arena, ¿verdad? Ahí no hay un drugstore, no hay un supermercado, ¿verdad? No hay un auto, no hay nada de eso. Es todo árido, es todo llano, ¿verdad? Bien. ¿Y qué otra más? ¿Ustedes qué piensan? ¿Las temperaturas? ¿Serán fuertes o cómo? Sí, todos. Algunos hemos estado ahí, otros conocemos capaz por todas las características, pero ¿qué otra característica tiene? No tiene agua, perfecto, bien. Perfecto, el cambio de la temperatura que nosotros podemos ver en el desierto, ese cambio, ¿verdad? De temperaturas muy extremas a la mañana y a la noche, ¿sí? Y tenemos diversos tipos de desiertos. Acá cuando habla el rey David, él estaba en el desierto de Judá, ¿sí? Porque hay diversos tipos de desierto. Ahí en la costa de Perú, por ejemplo, están las dunas y está el desierto en el sur de Ica, y también es muy ventarroso, es muy eso, pero tiene su característica al desierto de Judá, por ejemplo, o a unos desiertos que hay en Medio Oriente. Entonces vamos a ver algunas características del desierto. Ustedes ya me las han dicho bien, pero vamos a ver algunas más. Entonces, primero, si nosotros vamos etimológicamente, o sea, vamos a su origen, se hablaba directamente, la palabra desierto viene de un lugar abandonado. ¿Qué significa? Era un lugar en el cual no había nada. Y eso se ha ido cambiando, ese concepto, conforme iban cambiando. No es lo mismo en la época antigua, en la época moderna. Entonces hay un cambio de culturas y épocas. Pero es un lugar abandonado. ¿Qué característica tenía? Ustedes lo han dicho muy bien. Era una tierra seca, ¿verdad? ¿Por qué es seco? Es árido. Algunos dijeron árido también, ¿verdad? No hay nada. Hay poca vegetación. Podemos ver que en algunas estaciones del año, capaz, en algunos desiertos hay como unas plantitas muy pequeñas, o algunas plantas, ¿verdad?, que tienen ese tipo de clima. No hay agua, no hay agua. Pero a veces podemos ver esos pequeños oasis, pero que esos arroyos se alimentan de aguas que vienen de afuera, ¿verdad? Y pueden ir a ese desierto. ¿Qué otra característica? Bien dijo nuestra hermana, nuestra amiga Mariela, ¿verdad? Bien, temperaturas elevadas. Durante el día tiene temperaturas muy extremas, más de 40 grados. Y de noche muy frías. Y miren, una de las cosas que me llamó la atención, que en el desierto hay tormentas. Hay tormentas de polvo y tormentas de arena. No sé si vas a pasar una tormenta, ¿sabes? No, ¿verdad? Pero si nosotros vemos, en la tele, por ejemplo, vemos que hay tormentas. Y esas tormentas, dice que las de polvo son más frecuentes que las de arena y son muy fuertes, ¿sí? Y prácticamente se llevan todo. Entonces, podemos ver algunas características. Un lugar abandonado, un lugar donde hay tierra seca, donde hay poca vegetación, no hay agua, hay temperaturas elevadas y hay tormentas. Luego pedí para un poquito de agua, no sé si el hermano Elvo o Mati ahí, que Mati está con la compu aquí. Gracias, Agu. Entonces, vemos esas características. Bien. Y ahora yo les quiero mostrar algunas relaciones. Vamos a ver algunas y después vamos a volver atrás. Entonces, muchas veces nosotros en nuestra vida podemos pasar por estos desiertos. Y esos desiertos los podemos determinar. Gracias, Agu. Te agradezco. Y esos desiertos los podemos ver muchas veces como unas situaciones de crisis. ¿Cuántas veces nosotros decimos que estamos pasando una crisis, verdad? Un momento difícil. Ustedes fíjense, un momento inesperado en el cual apareció algo que ustedes no se lo esperaban y le genera una crisis. Usted estaba sano y de repente le detectan una enfermedad en la cual usted no sabe cómo va a seguir. Y eso genera incertidumbre, ¿sí? Nosotros con mi esposa hace un mes estábamos todo bien, nos habíamos cuidado, no habíamos tenido un problema, pero ahí nos hisopamos y nos dio COVID.
Entonces, imagínense, toda una crisis. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Mm? ¿Qué nos va a suceder? ¿Cómo nos vamos a manejar? Y empiezan a pensar muchas cosas, ¿verdad? Yo en el hospital me cuidaba, no tuve problema, pero no tuvimos contacto con nadie, COVID. Crisis. O capaz, usted está estudiando, está todo bien, y de un momento usted se presenta a esa mesa o a esa materia y no le va bien. Entra en una crisis. Y capaz era una materia que usted tenía que hacer para pasar de año, o para terminar su carrera, o para hacer una práctica. Eso es que le genera una crisis. Y muchas veces esas situaciones pasan en temporadas. Capaz usted está bien todo el año, enero, febrero, marzo, pero aparece algo a mitad de año que le mueve. Muchas veces la pérdida de un ser querido hace que usted entre en crisis. Algunos tenemos el privilegio de tener nuestros padres. Imaginémonos que no los tenemos. Muy difícil. O un ser querido. O tenemos hermanos, amamos a un hermano, y de un momento no lo tenemos. Qué difícil, ¿no? Entonces, fíjense, esas son relaciones que nosotros vemos. Situaciones en las cuales nosotros vamos a enfrentar. ¿Sí? Entonces, volvamos al Salmo 63 de nuevo. Fíjense, todas esas situaciones nosotros las pasamos. Y eso tiene que ver con respecto a lo que nos compartía David. Entonces, imaginémonos, usted está en un desierto. Y si usted está en ese desierto en el cual hay tierra árida, usted físicamente va a tener algunas necesidades. ¿Y qué va a querer tomar? Agua seguro, ¿verdad? Si pasan 5 horas, 6 horas, 8 horas, 40 grados, yo no creo que usted va a decir, gloria a Dios, gracias Señor, no. Humanamente, ¿qué va a querer? Darme agua. Se empieza a deshidratar, ¿verdad? Va quitando la ropa más liviana, tiene sed. Y tiene algunas características, usted como persona va a tener algunas características. David estaba en esa situación, pero fíjense, él decía, ¿sí? Mi alma tiene sed de ti. Entonces, ¿cómo cambia? No es lo mismo cuando estamos nosotros tranquilos, estamos en un lugar fresco, ¿verdad? Imaginémonos estar en un desierto, y ahí David decía, tengo sed de ti, estando en ese lugar. Qué tremendo, ¿no? Imagínense, usted está en un desierto, 40 grados, un viento, viene una tormenta de arena, usted dice, tormenta de arena, y se va, ¿verdad? Y de repente, en esa situación, usted dice, Señor, tengo sed de ti. Y eso era lo que decía David, ¿verdad? Entonces, él nos muestra lo que estaba pasando en su interior. Él nos muestra lo que estaba sintiendo y lo que él estaba experimentando. Luego dice, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Ya hemos visto, en el desierto no hay agua. Y hermano, muchas veces en nuestra vida vamos a pasar en esos lugares en los cuales no hay respuesta. Usted pasa una situación de enfermedad, usted va al médico y el médico le dice, bueno, haga este tratamiento, hace ese tratamiento, no hay mejoría. Busca una segunda opinión, va a eso, no hay mejoría. Busca otra tercera opinión, no hay mejoría y usted está peor. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que hace en ese momento? Está en una tierra seca. Ya no sabe qué hacer. Y pongo el tema de la enfermedad porque es una parte práctica, ¿sí? Pero puede ser capaz con respecto con las finanzas también. Una situación de dificultad económica, ¿verdad? Y que usted, y ahora tiene deuda acá, deuda allá, y no puede salir. Y se encuentra así, donde no hay aguas. ¿Y qué más dice? Para ver tu poder y tu gloria. Entonces, David dice, bueno, esta situación, estoy ahí, pero yo quiero ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. David había experimentado el poder de Dios. David sabía lo que Dios era capaz de hacer. Hermano, muchas veces, o amigos de los que estamos aquí, ¿cuántas veces hemos podido ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Capaz que si cada uno tendría que contar un pequeño testimonio, cada uno contaría lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y más aún lo que va a hacer. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. La acción de Dios es dinámica, pero es continua. Entonces fíjese qué interesante. Y de repente, él dice David, y he podido contemplar todo lo que tú puedes ver, ¿verdad? Y él ha visto que tú eres un Dios de lo imposible. Hermanos, Dios es un Dios de lo imposible. Y ustedes nunca se olviden de eso. A veces es fácil decirlo, yo sé, pero cuando estamos viviendo ese momento es muy difícil. Y David estaba en esa situación. Entonces, él dice una palabra en el versículo 3.
clave también. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Y me gusta esa palabra misericordia. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué es misericordia? ¿Qué se le ocurre? ¿La misericordia es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué piensan? ¿Algo bueno? Bueno, ¿verdad? Y la misericordia tiene un contexto muy amplio. La misericordia es un atributo de Dios que se lo dio a la creación, más al ser humano. Me gusta el concepto que hablaban en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando hablaban de misericordia, hablaban de dos palabras clave. Hablaban de amor y justicia. Y hay un concepto que me gusta mucho, en la cual determina misericordia como un amor persistente. Miren qué lindo. La misericordia es el amor que persiste. Porque muchas veces capaz, y yo les cuento el ejemplo de mi hija, ¿no? Alesa tiene 4 años, ella está muy contenta, ¿verdad? Pero cuando hay algo que no le gusta, dice, no, esto no vas a tener, pero papá, no, y llega un momento y dice, ya no te quiero. ¿Verdad? Pero hija, yo soy tu papá, no te quiero, y se va. Y no solamente eso, capaz hace algo que a mí me gusta, ¿y qué estás haciendo, Alesa? No, y está enojada, ¿verdad? Pero esta misericordia no es momentánea. No es que, bueno, Dios sí, yo te amo, perfecto, me pasa una situación, listo, ya. No, es algo que persiste. Y miren qué interesantes, hermano. Este amor persistente. Y eso va para todas relaciones, ¿no? Relaciones de padre-hijo, relaciones de esposos, relaciones de noviazgo, relaciones de hermanos. Un amor persistente. Un amor que persiste. Entonces, eso es lo que nos está haciendo David, ¿verdad? Y él estaba dando testimonio, porque mejor es tu amor que la vida. Entonces, miren, David nos está hablando algunas claves qué o cómo debemos de actuar cuando estamos en ese desierto. Pero en ese desierto, en ese momento árido, que no hay nada, que no hay ninguna respuesta, podemos ver ese amor persistente de Dios, que Él está ahí. Y aparte dice, mis labios te alabarán. O sea, no es solamente eso, sino dice que yo voy a alabarte. Y alabar, hermano, no es solamente cantar a Dios, decir Dios es bueno, qué lindo. Alabar es dar testimonio de lo que Dios es. En todas las etapas de mi vida. No piensen que porque yo tengo que alabar a Dios es porque estoy bien, ¿verdad? O porque soy perfecto. Usted puede dar testimonio de lo que Dios hace en las situaciones que usted vive. Y no somos perfectos. En la Biblia dice que solamente Dios es perfecto. Pero nosotros vamos a ese camino, ¿verdad? O intentamos, o tratamos de estar en ese camino. Pero hermano, muchas veces, o amigos, si usted no está bien, piense que usted no puede capaz alabar. No, sí puede alabar. Sí puede testificar de lo que Dios hace. O poder hablar de lo que Dios está haciendo en su vida. Y esto se manifiesta de muchas formas, hermano. Entonces, nuestros labios van a testificar de lo que Dios ha hecho. Y era como yo les dije, si cada uno de los que estamos acá empiecen a hablar lo que Dios ha hecho. Yo me gustó mucho cuando Maive compartió un testimonio de cómo ella había pasado y había una situación en un momento capaz económico un poco difícil, como Dios luego los bendijo, ¿verdad? Miren, qué hermoso testimonio. Entonces yo en el testimonio estoy alabando a Dios, porque estoy testificando, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Y por lo tanto, Dios me da fuerzas para seguir adelante. Aquel salmista decía, mejor es tu misericordia, este amor persistente, que la vida, y mis labios te alabarán. Hermano, muchas veces cuando estamos en ese desierto, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que saber que el amor de Dios persiste y tenemos que saber que nuestros labios tienen que testificar también de lo que Dios hace. Entonces mis labios te testifican. El miércoles nosotros nos juntamos a orar en la iglesia y le damos gracias a Dios y como dijo Junior, hemos podido ver el poder de Dios, cómo Dios ha hecho cosas. Me mandó un mensaje también nuestra hermana Mirta, que está mejor. Y hemos podido ver cómo Dios ha hecho milagros a través de la oración. Y es bueno, hermano. Y a través de eso podemos ver la misericordia de Dios también. Entonces esa misericordia de Dios se manifiesta. Pero muchas veces en nuestra vida nosotros paramos y decimos, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos? Quise poner un proyecto. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Empezó? ¿No funcionó? ¿Cómo está mi vida? Yo me imagino que usted en un momento en su vida analiza, ¿verdad? Analiza cómo está su vida.
Ahora estamos todo lo que es management, empoderamiento, pero también usted en su vida personal dice, a ver, mi familia, ¿cómo está? Y usted en un momento, capaz fin de año, analiza cómo está su vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Cumplí las etapas que tenía que hacer, mis proyectos, se cumplieron, no se cumplieron, ¿qué sucedió? Y usted se plantea todas esas situaciones, ¿verdad? Y todo eso lo podemos ver. Entonces, usted reflexiona en eso. Usted dice, por ejemplo, hoy, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Cómo es mi vida? Hablaba con una persona y me decía, tengo tantos años pasando estas situaciones que es muy difícil. Ahora, ¿dónde está su vida hoy? Como joven, como persona adulta, como persona que ya viví, ¿cómo está mi vida? Y es interesante poder ver. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver es que Dios está actuando. Y el amor de Dios es persistente, como le dije al principio. Y David contaba eso, vivía eso. ¿Por qué? Porque sabía que si Dios no estaba con él no podía seguir adelante. Y eso tiene que ver con las relaciones. Vamos a la diapo, Mati, puede ser a la tercera. Entonces, una de las formas de las relaciones, pasar ese desierto muchas veces es una oportunidad. Y en ese desierto puedo pasar dos cosas. Yo le pongo para categorizar, pues pueden ser más. Sufrimiento. Usted está sufriendo, ¿verdad? Está sufriendo porque no ve esa respuesta. Usted está pidiendo un trabajo, no se da, no se da, no se da. Pasa un mes, 2 meses, un año, qué sé yo, no se da. Hay sufrimiento, ¿verdad? O hay poca satisfacción. Usted no se siente satisfecho. Quiere empezar, qué sé yo, un proyecto, puso todas las cosas, compró capaz para poner un negocio, que vino pandemia. Y todo lo que invirtió y todo su negocio, ¿en qué quedó? Y dice, ¿y ahora qué hago? Y eso le corta. Pero capaz, toda esa situación es una oportunidad para que usted pueda hacer algo. Profundizar la relación con Dios. Capaz es la oportunidad que usted tiene para poder tener un tiempo más a Dios. Y poder relacionarse con Él. Y poder ver cómo estoy yo en mi vida. ¿Verdad? ¿Cómo me encuentro? Entonces, todas esas cosas nos permite ver. Gracias, Mati. Entonces, volviendo un poquito, podemos ver que Dios nos da cosas buenas. Mire, y hablamos de ese amor persistente. A veces tenemos cosas que no nos damos cuenta o no lo valoramos, hermano. Ayer cuando veía, por ejemplo, llegué de la guardia ahí del hospital y estaba mi esposa, mis hijas, ¿verdad? Y uno puede ver después, bueno, qué bueno poder tener esa bendición, poder tener una familia. Y después un rato estaba la Lesa corriendo, no, Isabela corriendo, y estaba, bueno, eso es parte de la misericordia de Dios. Muchas veces, hermano, tenemos cosas que no valoramos. Usted, si está acá, en este lugar, es por la misericordia de Dios. Si usted tiene un lugar donde reposar su cabeza, es por la misericordia de Dios. Si usted tiene una actividad, puede hacer algo, miren, tiene sus manos, sus piernas. A veces uno dice, ¿no? No hay trabajo, no hay eso, pero si usted tiene su cuerpo, es una bendición. Imagínese que usted de un momento no tiene sus piernas. Es muy difícil manejarse. Pero usted tiene todo un cuerpo completo. Es por la misericordia de Dios. Entonces muchas veces hay cosas básicas que nosotros no valoramos o nos olvidamos. Y todas esas cosas son importantes. Ahora, David hablaba un poquito con respecto a eso. Fíjense lo que nos decía el evangelista Lucas, ¿verdad? Él nos dice que si alguno deja padre o hermano o hermana, vamos a recibir, ¿verdad?, 100 veces cada una de las cosas, ¿verdad? Si usted deja a su padre, su hermana, su perro, su gato, no, esas cosas no dice, ¿verdad? Dice su hermana, su ser querido. Yo sé que uno tiene mascota, ¿verdad? Yo tengo una mascota, está en Tucumán, pero bueno, no sé si lo vamos a poder traer. Mi hija quiere que la traiga. Pero fíjense, es una bendición. Hermano, y cuando yo lo veo a ustedes aquí, wow, le digo, qué hermoso regalo que Dios nos dio. Miren, usted es un hermoso regalo de Dios. El Señor nos dice a través de su palabra que vamos a tener una familia y somos parte de un cuerpo. Yo acá puedo ver hermanos, puedo ver primos, puedo ver abuelos, abuelas, padres espirituales, madres espirituales, ¿verdad? Qué bueno. Y eso es lo que hace Dios, hermano.
Ese es el amor persistente de Dios. Y dice, ¿qué le pasa, pastor? Está muy melancólica. Tiene que ver con el plan de Dios. Y es la persistencia de Dios, hermano. Entonces, qué importante que nosotros podamos ver todo eso. Ahora vamos a seguir leyendo los otros versículos. Vamos al versículo 4. Fíjense qué es lo que dice. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Sí? Y el versículo 5 dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Versículo 6. Cuando me acuerdo de ti en medio del lecho, cuando medita en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tu sala me regocijaré. Qué hermoso salmo, ¿verdad? Volvamos un poquito al versículo 5. Dice, como de meollo y grosura será saciada mi alma. ¿Qué es el meollo? ¿Alguien se acuerda o más o menos ha escuchado a veces el meollo del asunto, verdad? ¿Qué piensan? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué es el meollo? ¿Alguien más o menos? ¿No, Martín? ¿No? ¿Ah? Es un poco difícil poder encontrar una definición. Cuando hablamos de meollo es como que es la parte más importante o la parte fundamental de algo, es la sustancia más importante de algo. Entonces, esa parte más importante que nosotros podemos tener va a ser saciada. Encontré una versión que me gustó mucho que dice, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Ese capaz que era de la iglesia Puerta Abierta, ¿verdad? Porque la verdad que... dice, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. Algo delicioso, algo que no tiene explicación. Ahí bien, Mati, ya me la cae. Buena versión. Y con labios jubilosos te alabará mi boca. Miren, eso tiene que ver con eso. Entonces, es interesante ver cómo Dios obra. Y fíjense el versículo 6 también. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. ¿Cuántas veces nosotros en la noche, me acuerdo hasta nuestro hermano Julio, que él trabajaba de noche y me dice, pastor, se me invirtió el sueño. Claro, obviamente, si usted trabaja de noche, se le cambia. Pero ¿cuántas veces en la noche nos pasa que no podemos dormir? Porque estamos mal, porque estamos preocupados. ¿A usted le ha pasado alguna vez que en la noche no pueda dormir? ¿Sí? Te tenga como un insomnio, o capaz tiene que estudiar un examen, ¿sí? O capaz uno hace una guardia y ahí queda así después y se le cambia el ritmo. Nos pasa eso, ¿verdad? Pero no sé si le pasó al revés, que usted de noche no pueda dormir porque usted se siente gozoso, porque usted se siente contento. Y muchas veces, en algunas situaciones, usted puede tener esa relación con Dios tan importante que a veces usted de noche como se despierta y dice, ay Dios mío, gracias por esto. Y usted capaz se puede poner a hablar con Dios, a orar. Me acuerdo cuando Sabri compartía, ¿verdad?, de las oraciones que podemos tener con Dios. A veces ellas compartían muy largas, pero después las situaciones de la vida, fíjense, vivimos en una vida rápida, ¿no? Esta vida posmoderna nos hace vivir así, todo práctico. Entonces no tengo tiempo para nada. Bien, hay que distribuir el tiempo, pero hay que tener un tiempo para Dios, ¿verdad? Porque si no, obviamente, vamos a andar así. Entonces acá David nos dice, me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. Entonces se despertaba, ¿verdad? Y empezaba a hablar con Dios y capaz orar y capaz pasaba mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Tucumán, estaba tiempo con mi tía que ya partió con el Señor, y a ella le gustaban mucho las vigilias. Entonces yo estudiaba de noche, yo estudiaba medicina, y después quedaba y mi tía la veía y me dice, vamos a orar. Y yo estaba cansado, hermano, 3 de la mañana, 3:30. Tía, mañana tengo que irme temprano. No, vamos a orar. Bueno, y no era oración de 5 minutos, ya la conocí en mi tía, era 40 minutos, 1 hora. Bueno, pero en ese tiempo empezábamos y usted capaz que no se daba cuenta. Y orábamos y hablábamos y orábamos, y al final terminaba a 6 de la mañana, hermano. Y tenía media hora para ir, para ir de nuevo. Pero bueno, eso tiene que ver con respecto a lo que decía el salmista. Me acuerdo de ti toda la noche. Imagínense lo que hemos sido novios o los que están en el novio, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos celular, WhatsApp. Antes era complicado. Yo cuando estaba con Mariela, por ejemplo, yo la dejaba a su casa, pero vos querías estar con la novia en ese momento, ¿verdad? Entonces llegabas a tu casa a 11, 12 de la noche, por decirlo, ¿no? Y
Antes no había, ahora WhatsApp, una videollamada fácil, pero antes no había eso. Bueno, no son muy antiguos, hermano, tampoco, ¿no? Pero unos añitos nomás. Entonces, ¿usted qué hacía? La llamaba por teléfono. ¿Y cómo estás? Ay, ay, te extraño, sí. Hicimos estado hace 15 minutos. ¿Qué te extraño? Pero eso, el hecho de compartir con la persona, el hecho de sentir su voz, ¿verdad? O ¿cómo estás? ¿Estoy bien? O yo me acuerdo que a veces estaba yo en la guardia, me daba una escapadita. ¿Cómo estás, mi amor? Ay, estoy bien. Ah, bueno, el hecho de escuchar su voz, ¿verdad? No hace sentir bien. Pero fíjense, qué interesante lo que habla David. Él se despierta porque necesita poder experimentar de Dios. Y qué bueno, hermanos, que nosotros podamos experimentar esa presencia de Dios en la noche, ¿sí? Después pasan los años, usted está casado, ¿verdad? Usted está durmiendo y ahí está, sí, ay, bueno, digamos así. Tendría que pasar eso, ¿no? Pasen más los años. Entonces, imagínense, hay una pertenencia. Yo necesito de Dios. ¿Ah? Y eso es toda la noche. Vigilia en la noche. No es que, bueno, sí, Señor, a las 3 de la tarde oramos, sí, Señor, te damos gracias por los alimentos, más que sumas, listo, ya hice mi oración del día, ya hago mis cosas. Estamos en un mundo así. Pero el salmista nos dice que no nos debemos de olvidar de eso, de poder orar con Dios, de poder meditar. Miren qué es lo que dice, cuando medito de ti, o sea, hablo con Dios. ¿Usted habla con Dios, hermano o amigo? ¿Usted le pregunta a Dios qué de su vida, qué es lo que ha hecho? Es algo bueno. Y no hay horario. Pero qué bueno que en la noche, cuando nos acostamos, cuando estamos cansados, estamos pensando en Dios. Y ahí estemos despiertos y algo pasa y Dios te habla. Bueno, Dios siempre te habla siempre, ¿verdad? Es la multiforme gracia de Dios. No es que Dios es un Dios mágico que te habla de una forma. No, Él tiene una multiforme gracia. Él habla como Él quiere. Pero muchas veces en esos momentos podemos ver, ser sensible a la voz de Dios. Y es en ese momento donde Dios te empieza a enseñar algunas cosas. Puede venir a través de una palabra, puede venir a través de algo, a través de una alabanza, de una adoración, a través de una persona, de muchas cosas. Así que es interesante que usted pueda poner también en práctica eso y que usted medite, ¿sí? De noche. Entonces Dios se revela en nuestras vidas y nosotros debemos de estar activos para eso. Porque a veces no nos damos cuenta y pasó, ¿verdad? Y cosas que yo quería hacer que no entendía, pasó porque yo estaba en otra. Pero cuando estamos en otra, estamos así. Yo no sé si le pasa, no le tendría que pasar. Una persona le habla, pero hay personas que hablan mucho, ¿verdad? No, yo hablo mucho. Y capaz habla y usted dice, sí. Y después, ¿y esto? ¿Cómo era? Ni le presta atención, hermano. Ni le presta atención. Otro dice, sí. Y después usted expresa sus palabras, ¿no? Así que los que hablan mucho, tanto si habla poco también, pero usted tiene que prestar atención en la otra persona, en lo que le dice. O a veces hay personas que hablan, pero hablan tanto que no piensan lo que están diciendo. Y después dice, la otra persona, yo te dije esto, ¿vos me dijiste eso? Sí. No, ¿en serio? Sí. Entonces debemos de meditar en las cosas que decimos también. Pero David decía, yo pienso en ti en la noche, Señor. Tengo vigilias. Hablo de lo que va a pasar. El salmista decía eso, ¿no? Y ahora fíjense, él estaba hablando. Vamos al versículo 7, Mati. Y dice, ya vamos terminando, hermano. Porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Ve la protección de Dios. Hermano, el Señor siempre va a estar en socorro de nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, donde hay un problema, hay una salida. Usted nunca va a estar solo ni sola, como yo le digo. Siempre va a haber una respuesta. Siempre va a haber algo que va a aparecer y que Dios va a ir tras eso que usted está necesitando. Pero el tema es, ¿cuánto tiempo voy a esperar, verdad? Y a veces nos desesperamos porque no vemos la respuesta. Pero el salmista nos dice que Él va a ir en mi socorro. Hermano, si usted o amigo está en esa búsqueda de Dios, en esa relación con Dios, sabiendo que Él está ahí, más aún de que usted está en su desierto, Dios en algún momento va a ir en búsqueda de usted. Y Él va a cubrir su vida. Dice que la sombra de sus alas se va a regocijar. Esa es la acción del Padre que cubre su vida, que lo protege. Porque usted no está solo. Usted no está sola. Sí, pastor, pero usted no sabe estas situaciones, sí. Sí, hermano. Uy, si yo le cuento, hermano, las situaciones que uno está viviendo, es muy difícil. Pero es el tiempo en el cual nosotros debemos de buscar el socorro de Dios y debemos de cubrirnos más con Él.
Ahora, eso significa también que en nuestra vida hay cosas que van a tener que ir saliendo. Porque muchas veces estamos en ese desierto. Y ese desierto muchas veces nos puede hacer cambiar la perspectiva. Ese desierto nos permite muchas veces alejarnos de Dios. Ese desierto nos permite buscar otras alternativas. Fíjese, yo le estaba comentando la otra vez que estamos, en una época que todo lo que usted hace, si lo hace está bien. Eso es lo que dice el posmodernismo, ¿no? Y hay una palabra que se llama pluralismo religioso. No sé si lo escuchó alguna vez. Que tiene que ver que si todas las cosas que yo haga, no importa los medios y la forma, me permite acercar a Dios, está bien. Y eso no es así. Dios no nos enseña eso a través de su palabra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Yo le dije que nosotros como cristianos muchas veces estamos muy secularizados, ¿no? Que significa que hay muchas costumbres que creemos que están bien. Y hay que tener cuidado. Entonces, en eso tenemos que ver, en esa búsqueda que Dios hace. ¿En qué creemos? ¿Cuál es, Sabri decía, el centro de mi vida, Dios, ¿verdad? ¿Qué es el centro de mi vida? Mi familia, mi trabajo, mi oficio, mis proyectos, mis sueños, ¿sí? Y me gusta más hablar del centro que primero, ¿verdad? Porque unos categorizan, en primer lugar Dios, segundo. Y a veces es difícil categorizar, pero si Dios es el centro, es el fundamento de todo. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es su fundamento, amigo, hermano, hoy en este tiempo? ¿Qué es lo que le permite a usted hacer? ¿Qué es lo que lo motiva a hacer las cosas que hace? Y no le digo que su familia, está buenísimo, o sus proyectos, su deseo, pero ¿qué es lo que le permite movilizarse? Y vemos el ejemplo de David. Él decía, porque ha sido mi socorro, ¿verdad? Y me dice, en la sombra de tus alas me voy a regocijar, porque sabe. El Señor nos decía que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y en esos momentos de dificultad, en esos momentos de depresión, en esos momentos de angustia, en esos momentos de desesperanza, en esos momentos que usted no ve nada cosas buenas, que no le fue bien el examen, no le fue bien el trabajo, no le fue bien en su vida personal, no le va bien en las cosas que usted hace, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cubrirse en Dios, regocijarse en Él. Y eso es lo que va a permitir seguir adelante. Entonces, Señor, vos puedes inspirar mi vida y por lo tanto yo voy a alabarte, ¿verdad?